a estudiar, los niños también, ellos también estudian lo mismo que nosotros, nada más que esté adecuado para ellos, ¿verdad? La palabra, la porción de la Torá esta semana que lleva por nombre Tetzaveh, que significa ordenarás o mandarás. Esta palabra Tetzaveh es así, una orden. El Eterno da esta instrucción para Moisés y le dice: ordenarás a los hijos de Israel para que traigan a ti aceite de oliva puro machacado para la iluminación, a fin de encender la menorá continuamente. Bueno, en la porción anterior veíamos que el Eterno ordenó una ofrenda. Y digamos que en cierta manera esto sigue ahora, pues ya se está trabajando en la construcción del santuario, y ahora nos está hablando, nos continúa hablando acerca del mobiliario, de las cosas que iban a formar parte del santuario, y comienza hablándonos de la menorá. La menorá, que es el candelero, como que tenemos aquí. Les decía entre semana a los niños del desayunador, porque en la porción anterior que se hablaba acerca de estos elementos, les mostraba tanto el arca de la alianza, que la tenemos también aquí al frente, y la menorá. Entonces se los mostraba y les decía que eran como estos, pero mucho más grandes. Y entonces ellos se sorprendían, ¿verdad? Porque de escuchar que la menorá era de un tamaño que el sacerdote tenía que incluso subirse por una escalinata para encender la lámpara, ¿no? O sea, era muy grande. Y que el arca de la alianza pues también era muy grande. Estos están hechos a escala, ¿no? Pequeños, pero los originales eran muy grandes. Entonces comienza nuestra porción hablándonos de la menorá, y hay 4 temas que se destacan en esta porción de la Torá. Uno, por supuesto, es la menorá, el encendido de la menorá. El otro tema destacado, por supuesto, es el tema de las vestiduras sacerdotales. Pero tenemos también el tema de los sacrificios y tenemos el tema del altar de oro. Y yo quiero llamar su atención acerca de la menorá, acerca de los sacrificios y acerca del ministerio del incienso, del altar de oro. De estas 3 cosas que tienen algo en común y que me llamó poderosamente la atención, estos 3 temas. Y de allí se deriva lo que vamos a hablar hoy, que quizás no se alcanza a ver muy bien el título ahí, pero dice: la continuidad es la clave. ¿Sí? La continuidad es la clave. Porque en lo relacionado a la menorá, en lo relacionado a los sacrificios y en lo relacionado al altar de oro, justamente se nos da indicaciones en la Torá de que estos 3 tenían que ser hechos o tenían que estar funcionando de manera continua. La menorá se tenía que encender y la menorá tenía que estar haciendo su función de manera continua. Los sacrificios se tenían que hacer de manera continua, es decir, todos los días tenía que haber sacrificios en la mañana y en la tarde. Entonces, por eso la Torá dice, el sacrificio tenía que ser continuo. La menorá tenía que arder, tenía que estar encendida de manera continua. Y en el altar de oro también,
la quema del incienso se tenía que hacer de manera continua. De tal modo que encontramos esto como un común denominador en nuestra porción de la Torá, que los ministerios en el santuario se tenían que llevar a cabo de manera continua. Y por eso decimos, la clave es la continuidad. Y cuando pensaba en esto, venía a mi mente aquel texto en nuestros escritos sagrados, conocidos como Nuevo Testamento, en donde a la letra dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De hecho, hay una doctrina dentro de los círculos cristianos, no en todas las denominaciones, pero hay varias denominaciones que hacen énfasis en una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Algo que también menciona el Apocalipsis, la perseverancia de los santos. Hay otros grupos de creyentes, otras denominaciones, que no hablan mucho de ese tema, quizás le tienen un poquito de miedo a ese tema y prefieren pensar que una vez que tú eres salvo, siempre serás salvo, porque hay quienes defienden esa postura. Es decir, piensan que si tú ya hiciste una decisión para aceptar la salvación que el Eterno te ofrece, entonces tú ya siempre vas a mantenerte salvo. Aunque te apartes, aunque te vayas, aunque ya no permanezcas dentro de ese compromiso que hiciste, no importa, ya nada puede cambiar. Tú como quiera vas a ser salvo siempre. Aunque hagas lo que hagas, aunque cometas los pecados más terribles, no importa. Tú ya hiciste una decisión y esa decisión va a permanecer. Hay quienes piensan así. Hay quienes realmente defienden esa postura. Y quienes piensan así, pues rechazan el otro tema de la perseverancia de los santos. Pero lo cierto es que el tema de la perseverancia, ahí está. No lo puedes borrar, no lo puedes quitar, no lo puedes ignorar. Sobre todo el que citamos primero, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué podemos entender como lo contrario de eso? Pues que el que no persevere hasta el fin, ese no será salvo. ¿Sí lo entienden así? No hay otra forma. Porque nos está poniendo como una condición que hay que perseverar hasta el final. Entonces, el Eterno en esta porción es muy interesante que hable de continuidad. Porque miren, piénselo por un momento. El Eterno sabía que un día el templo iba a ser destruido, ¿sí o no? El Eterno todo lo sabe. Entonces, si el Eterno sabía que un día ya no iba a haber templo, si el Eterno sabía que un día ya no iba a haber el ministerio sacerdotal, entonces, ¿por qué el Eterno dio la instrucción de que estas cosas se tenían que hacer de manera continua? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos armonizar el tema de estas instrucciones cuando ya no hay templo? Cuando ya no hay ministerio sacerdotal. Entonces, es evidente que el Eterno estas cosas, estas palabras o estas instrucciones las está dando más allá del templo, más allá de si hay o no hay templo. Estas instrucciones tienen que ser entendidas más allá de lo literal. Estas instrucciones deben ser entendidas también en la forma simbólica, en la forma de hacer una aplicación a nuestras vidas. Recuerde usted que en el método hebreo de interpretación de las Escrituras hay 4 niveles. ¿Se acuerdan cuáles son esos 4 niveles? Primero tenemos el nivel de lo literal. Nosotros leemos ahí y lo que dice literalmente el texto, ok, ese es el primer nivel que tienes que entender.
Entonces, si ahí dice, vas a encender la menorá, literalmente, ¿qué está diciendo? Pues que vas a encender la lámpara. Eso dice literalmente. Pero luego hay un segundo nivel de interpretación o de entendimiento de las escrituras, que ese tiene que ver con el simbolismo. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿será que hay algún simbolismo escondido ahí? ¿Hay un simbolismo detrás de esto que está diciendo literalmente? ¿Será que hay un simbolismo detrás de encender la lámpara? Pues yo creo que sí. Porque hay otros textos que, por ejemplo, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ahí, si conectamos un texto y otro, si conectamos el tema de la menorá con lo que está diciendo el salmista, ahí ya podemos decir que entonces la luz de la menorá representa algo o es símbolo de algo. Entonces, claro que hay un simbolismo. Ahora, nos pasamos al tercer nivel de interpretación o el entendimiento de las escrituras. Ese tercer nivel nos habla ya de una aplicación, de qué voy a hacer con eso, qué voy a hacer con lo que el texto me dice en lo literal, qué voy a hacer con lo que el texto me dice en su simbolismo, porque algo tengo que hacer yo con eso. Y eso es el tercer nivel que en hebreo se le conoce como el midrash, ¿no? O sea, ya lo que es la enseñanza. ¿Qué enseñanza hay para mí? Y ahí nos podríamos quedar, ¿no? Y normalmente allí nos quedamos, porque el cuarto nivel de interpretación de las escrituras ya es un nivel un poquito complejo para nosotros, difícil, y muchos textos no los vamos a entender a ese nivel, porque la misma escritura dice que las cosas secretas pertenecen al Eterno, las reveladas son para nosotros. Y el cuarto nivel es el nivel Sod, se llama en hebreo, que es el nivel de lo secreto. ¿Hay algo secreto ahí en el texto? Bueno, muchos sabios intérpretes de las escrituras, de hecho, dicen que todo lo que está en la Biblia está escrito en códigos. O sea, hay muchos códigos. En otras palabras, hay muchos secretos en la Biblia. Pero para descubrirlos está difícil. Entonces, hay mucha gente que se esfuerza y trata de descubrir los secretos que encierran las escrituras. Yo, les soy sincero, yo prefiero quedarme con los tres niveles anteriores y pues esforzarme en cumplir con ellos. Porque si no estoy cumpliendo con estos tres niveles, pues ¿para qué me meto? ¿Para qué me quiero meter en los secretos, no? Porque muy probablemente si alguien se quiere meter en los secretos de las escrituras, ahí se va a gastar su vida tratando de descubrir esos secretos y probablemente no le dé tiempo de hacer lo otro. ¿Sí me explico? Entonces, no quiere decir que sea malo, no. Si usted quiere entender los secretos, qué bueno, pero primero lo primero. Primero entender lo literal, lo simbólico, entender la enseñanza para mí y hacerlo. Y entonces, pues ya si quiero y me sobra tiempo, pues trato de meterme en lo secreto. Entonces, estos son los cuatro niveles de interpretación. Y para mí es evidente que el Eterno, cuando da estas instrucciones, Él está pensando más allá de lo literal. Porque en lo literal dijimos que el templo se iba a acabar. El ministerio de los sacerdotes se iba a acabar. Entonces, ¿qué es importante entender de estas instrucciones, de nuestra porción semanal y de lo que tiene que ver con el ministerio en el santuario? Es importante entender el simbolismo, lo que representa cada una de estas cosas y entender qué debo hacer yo. ¿Cuál es la enseñanza que tiene para mí esa instrucción? Entonces ya dijimos, de entrada estamos hablando de continuidad. La luz de la menorá tenía que arder continuamente. Los sacrificios se tenían que hacer continuamente.
Y el incienso se tenía que quemar continuamente. Y ahí está la clave de todo, la continuidad. Ahora, vamos a pensarlo, vamos a separar uno por uno. Entonces, primero tenemos la menorá. Este candelero, este candelabro de 7 brazos, hermoso, hecho de oro puro, de una sola pieza, que un requisito que menciona nuestra parashá es que para encender la menorá se necesitaba un aceite especial. O sea, no le ibas a poner de cualquier aceite. O sea, era un aceite especial. Es como cuando nosotros cocinamos, ¿no? O sea, digo, hay personas que quizás cocinan con cualquier aceite. Yo creo que sí puede haber personas que digan, no, cualquier aceite, del que sea, ¿no? Compra el que sea, no importa. No, eso no. Pero cualquier aceite, ¿no? Comestible. Pero hay otras personas que dicen, no, o sea, a mí me traes aceite extra virgen, aceite de oliva extra virgen, si no, no me traigas. ¿Verdad, amor? Aceite extra virgen de oliva. Entonces, pues está bien, porque si nosotros investigamos, y hoy que hay tanta información, pues ya es bien sabido que prácticamente la mayoría de los aceites producen daño, o sea, te hacen daño a la larga. Y hay algunos aceites, y dentro de ellos el aceite extra virgen de oliva, que son realmente sanos. Por ahí me parece que el de aguacate, el de coco, que son de esos aceites que bien comprobado que son muy, muy sanos. Bueno, entonces en ese sentido, así como nosotros decimos, yo nada más voy a usar este aceite, la menorá solo podía utilizar un tipo de aceite. ¿Cuál era ese? Olivas machacadas. O sea, las olivas tenían que ser machacadas. Eso es un requisito. Entonces, la menorá iba a ser encendida solamente con aceite de olivas machacadas. Ahora, el propósito de la menorá, ¿cuál era? ¿Para qué se iba a encender ese candelabro ahí? Así viéndolo literalmente, ¿no? ¿Para qué se iba a encender ese candelabro ahí? Para alumbrar, porque estamos hablando de un lugar, ¿verdad?, que estaba cerrado con cortinas gruesas y que obviamente iba a estar bastante oscuro. Además que el ministerio del santuario empezaba al caer de la noche. Entonces necesitas luz. Estamos hablando de que hay tinieblas, hay oscuridad y necesitas luz. Entonces la menorá tenía que ser encendida precisamente para eso. Y la menorá, como ya dijimos, era bastante grande, bastante alta. ¿Para qué? Pues para que pudiera alumbrar, ¿no?, lo suficiente. Como dijo nuestro santo maestro, cuando tú enciendes una lámpara, no la enciendes y la metes debajo de la mesa o debajo de la cama. Pues, ¿para qué la quieres ahí? Solo que andes buscando algo ahí, ¿no? Pero tú enciendes una lámpara y la pones en la parte más alta de la casa, con el propósito de que alumbre lo más que se pueda. Las lámparas de la menorá, también dice ahí la Torá que tenían que alumbrar hacia el frente. O sea, no para arriba. Aquí lo que tenemos nosotros, pues, alumbra hacia arriba. Pero no era así. Las lámparas de la menorá tenían que alumbrar hacia el frente. ¿Sí? Porque si tú enciendes una lámpara y vamos a suponer una linterna, si enciendes una linterna y la apuntas para arriba, pues ¿qué? Entras a un lugar que está oscuro con tu lámpara apuntando para arriba, pues no te va a hacer de mucha utilidad.
O sea, la apuntas para el frente, para donde tú vas a caminar. Entonces, la menorá tenía que cumplir su propósito de alumbrar allí en el lugar, alumbrar el santuario, y tenía que ir colocada en un lugar estratégico, de manera que alumbrara tanto el lugar santo como el lugar santísimo cuando fuera necesario. El lugar santísimo estaba cerrado, ¿no?, la cortina, pero cuando se abriera, entonces la menorá también iba a alcanzar a alumbrar para allá. Entonces ahí estaba colocada estratégicamente la menorá. Entonces eso es el sentido literal. Ahora, vean ustedes, tenemos tres cosas: la menorá, dijimos, los sacrificios, y tenemos el altar de oro. Estas tres cosas que tenían que cumplir su función de manera continua. Otra de las cosas, antes de que continuemos viendo uno por uno, otra de las cosas que encontré yo al estar estudiando esto, el Eterno me llevó a un texto que me retumbó en mi cabeza, que también lo tenemos en nuestros escritos sagrados en el Nuevo Testamento. Si mal no recuerdo, Tesalonicenses 5:23, ahí sí no me acuerdo si es primera o segunda, ahorita me ayudan a recordarlo, aquel texto que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿verdad? Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Vean, otra vez. Y el mismo Dios de paz, el Dios de Shalom, el propósito es que nos santifique por completo. O sea, completamente. O sea, es en dos sentidos: completamente en cuanto a tiempo y por completo en cuanto a nuestro ser. Porque luego el texto dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Adón Yeshua. ¿Por qué es importante este texto? ¿Por qué hay una conexión entre este texto y nuestra parashá? Porque cada uno de los tres ministerios de los que estamos hablando, la menorá, los sacrificios y el altar de oro, conecta con una parte de nuestro ser. O sea, tiene una conexión directa con una parte de nuestro ser. En este caso, estamos hablando de la menorá. ¿Con qué parte de nuestro ser creen ustedes que conecta la menorá? La luz de la menorá. ¿Con qué parte de nuestro ser? Ya dijimos que somos, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Con cuál parte de estas tres es que conecta la menorá? Hay diferentes opiniones. En lo literal, pues sería el cuerpo, pero ya no estamos en lo literal, ¿verdad? Ya estamos en la parte simbólica. Entonces, se conecta con nuestro espíritu. La luz de la menorá tiene una conexión directa con nuestro espíritu. Porque la luz de la menorá nos va a alumbrar de una manera espiritual. Porque la luz de la menorá, veíamos de acuerdo al salmista, la luz representa la palabra. O sea, la palabra del Eterno, y su palabra nos va a alumbrar, tiene que ser entendida espiritualmente. La palabra del Eterno es ese alimento para nuestro espíritu y debe ser entendida de esa forma, de manera espiritual, de tal modo que entonces la menorá conecta con el espíritu. De los otros dos, ¿cuál conecta con nuestro cuerpo? Los sacrificios.
los sacrificios. Ese conecta directamente con nuestro cuerpo, que estamos hablando de sacrificios de animales que se llevaban a cabo en el altar de la entrada del santuario, el altar de cobre o de bronce. Ahí se sacrificaban los animalitos y ese ministerio conecta directamente con nuestro cuerpo. El sacrificio, ya dijimos cuando hablábamos del Mizcán, que lo primero que te topabas al entrar era ese altar, el altar de los sacrificios. Y que nos habla de que una vez que logremos entrar, lo primero que nos encontramos es eso, y el mensaje que nos está mandando es que vamos a tener que hacer un sacrificio. Entonces, eso conecta, los sacrificios conectan con nuestro cuerpo. Y el altar de oro tiene una conexión directa con el alma. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí se quemaba el incienso. Y saben ustedes que el sentido del olfato es algo que dicen los sabios va directamente hacia el alma. O sea, tú cuando hueles algo, un olor agradable, ese olor agradable satisface tu alma, no tu cuerpo, porque pues eso que dicen, no, ya me llené con el puro, eso no es cierto, nadie se lo cree. Porque luego decimos, ¿no? Cuando está uno cocinando, sobre todo cuando alguien está asando carne, está asando pollo, ¿no? Está ahí en el asador, y se han fijado que el que está asando es el último que come, o a veces ni come, seguro, ¿no? Y oye, ¿a qué hora vas a comer? ¿Y qué decimos los que estamos asando? No, hombre, yo ya me llené con el puro olor. ¿Quién se llena con el olor? Pero pues él está asando, ¿tú crees que no va a comer? Él tiene que estar probando todo a veces. Y entre que hace hay un taquito y otro. Entonces ya para cuando termina, pues también terminó de comer. Pues sí, pues cómo va a estar sirviendo algo que ni probaste, ¿no? Pero eso de que se llenó con el olor, no es cierto. Lo que olemos, o los olores, van directo al alma, dicen los sabios. Entonces, un olor agradable, un olor rico, ya sea de comida, ya sea un perfume, o en este caso el incienso, con un olor agradable, alimenta el alma. Por eso es que existe algo que se llama aromaterapia. ¿Han escuchado eso? El aromaterapia. Y si ustedes se preguntarán si es efectivo o no, bueno, a mucha gente le funciona. Mucha gente realmente cree en esto. Y es que en este caso los olores o ese olor te pueden realmente relajar. Si estás perturbado, si estás intranquilo, este tipo de olores son relajantes. Entonces van directo al alma. Y cuando uno está estresado, cuando uno tiene problemas, conflictos y que andas así, ¿verdad? Todo lo que necesitas es shalom, necesitas paz. Entonces tu alma tiene que entrar en esa relajación, en esa tranquilidad. La quema del incienso, entonces dicen los sabios, conecta directamente con el alma de la persona. Entonces, en ese entendido, regresemos otra vez con la menorá. La luz de la menorá, que ya dijimos, tiene una conexión directa con nuestro espíritu. El encendido de la menorá tiene que ser continuo. Y como continuo entendemos que tiene que ser encendida todos los días. Entonces, el sacerdote tenía que encender la menorá diariamente. Y la menorá tenía que tener aceite de máxima calidad, de manera que diera una luz plena, una luz que pudiera llenar la necesidad de ese lugar. Cuando pensamos en eso, hermanos, para nosotros, dijo nuestro Santo Maestro, ustedes son, ¿qué cosa? La luz del mundo.
Primero el maestro había dicho, yo soy la luz del mundo. Pero después, en el entendido de que él iba a concluir la obra para la que fue enviado a esa primera ocasión a esta tierra, y él iba a regresar de donde vino, él le dice a los discípulos, pasándole de estafeta, ahora ustedes son la luz de este mundo. O sea, en otras palabras, somos como la menorá. Nosotros tenemos que alumbrar. Y ahí es donde podemos hacer las aplicaciones de la menorá, que tenía que ser encendida todos los días. ¿Por qué creen que tiene que ser encendida todos los días, mis hermanos? Entonces, si se le termina el aceite, la menorá funcionaba con el aceite, se terminaba el aceite, tienes que poner más aceite. Y entonces, volver a encender la menorá. Todos los días, para que esto sea continuo. O sea, no era de que hoy no vamos a encender la menorá. Que el sacerdote dije, hoy no amanecí con ganas de encender la menorá, no la voy a encender. O sabes qué, esta semana no voy a encender la menorá. ¿Se podía? No, la instrucción fue clara, fue precisa. La menorá tiene que estar ardiendo continuamente. Todos los días la menorá tiene que estar encendida. Todos los días la menorá tiene que alumbrar. Nosotros somos la luz de este mundo y tenemos que arder continuamente. Y eso, la continuidad nos habla de una luz constante. Porque saben ustedes que este tema de la luz, cuando la luz es intermitente, ¿de qué nos habla? Como los carros, ¿no? O sea, los carros traen un botoncito para poner las intermitentes. Si tú ves encendidas las intermitentes de un carro, ¿qué es lo primero que piensas? Precaución, peligro, cuidado, algo está pasando, algo no está bien. ¿Mande? Sí, o sea, algo está pasando. Tú ves un carro ahí y dices, ese carro está descompuesto o ese carro está detenido. Si tú vas en la noche y ves intermitentes, o cuando te cruzas, que tú vas en una dirección y viene otro carro en dirección contraria y lo ves con intermitentes, también dices, algo está pasando allá, ¿verdad? Hay un problema. O si te prende y te apagan las luces, o sea, algo está pasando, algo te quiere decir, hay un problema, hay una situación, hay peligro. Entonces, en otras palabras, las luces intermitentes nos hablan de que algo no está bien. Nos hablan de que hay un riesgo, de que hay un peligro, que algo está pasando. Y por eso, cuando nosotros lo vemos así en nuestra vida, si nuestra luz no está alumbrando, como siempre, es que algo pasa. Es que algo no está bien. Si nosotros tenemos ahorita las luces aquí y de repente la luz se baja, ya ven que luego pasa, ¿no? El voltaje se baja, entonces como que no se apagan por completo, pero quedan así como que quedamos a media luz. Eso también indica que algo está mal, que algo está fallando. Y no debe de ser. Nuestra luz debe de alumbrar de manera constante. Nuestra luz debe alumbrar con la fuerza suficiente. Y debe de hacerlo todos los días. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro compromiso con el Eterno. Nosotros no podemos decir, hoy no voy a brillar. O esta semana no voy a brillar. No. Nuestro compromiso es constante. Ahora, decíamos que si la menorá necesitaba encenderse diariamente por la cuestión de que el aceite iba a terminar. Esto es la energía, igual como decíamos ahorita, ¿no? Si a nosotros se nos baja aquí la luz, es porque el voltaje está bajo. Entonces hay un problema. ¿Qué es lo que sucede cuando algún creyente lo vemos así que decimos, ay, anda medio apagado el hermano, ¿no?
o anda media apagada la hermana. ¿Por qué usamos esas expresiones? Porque vemos que no está brillando como normalmente lo hace. ¿Y por qué es? Por falta de energía, por falta de la alimentación, ¿no? La fuente de energía que nos proporciona la luz, hay algo ahí que está fallando. Hay algo que está interrumpiendo. Y muchas veces lo que está pasando es un obstáculo. Me gustó esa imagen que encontré por ahí en internet y se las quise compartir, porque me gustó porque trae 3 flechitas, ¿verdad? Y entonces pensé en espíritu, alma y cuerpo, y pensé en los 3 ministerios, pensé en la menorá, en los sacrificios y en el altar de oro. Y como vemos ahí hay una muralla, ahí hay un obstáculo estorbando, ¿no?, el avance o el desempeño. Pero como podemos ver ahí, las 3 flechas encontraron la manera de atravesar. Una de plano rompió el obstáculo, pasó por encima de él. Y la otra dijo, pues lo brinco, pasó por encima. La otra dijo, hago un túnel por abajo y llego. La cosa es pasar. La cosa es que tienes que continuar adelante. Que no te puedes quedar ahí parado frente al obstáculo, no te puedes quedar frente a aquella muralla ahí, viéndola, cómo ya no te dejó avanzar y nada más ahí, o peor, regresarte. Porque hay quienes encuentran el obstáculo, hermano, ¿y qué hacen? Pues me regreso. Ya no pude caminar, ya no pude seguir avanzando. Me regreso. No debes hacer eso, pero tampoco te debes de quedar tanto ahí. Muchos se quedan frente al obstáculo, se quedan observando, se quedan quizás pensando cómo hacerle, pero les gana el tiempo y luego ya hasta acamparon ahí, ya se quedaron ahí a gusto, ya dijeron, pues ya, ¿para qué avanzamos? Aquí nos quedamos, ¿no? Eso tampoco es correcto. Lo correcto es lo que vemos en la imagen. Tienes que avanzar porque el Eterno dijo continuidad. Se tiene que hacer de manera continua. La menorá tiene que arder continuamente. Nuestra luz se tiene que encender todos los días. Esto es algo de lo que nos habla la Escritura. El Rab Shaul, conocido como Pablo, en Romanos capítulo 12, hermanos, ¿se recuerdan qué dice ahí, sobre todo en el verso 2? Si no se lo recuerdan, vaya allá a Romanos 12:2 para no depender de la memoria y ver lo que nos dice ahí la Escritura. Así es un sacrificio vivo. ¿Y qué más dice? Ajá. Fíjese que ahí dice renovación. Usa la palabra renovación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que estar renovando. Y esa renovación, hermano, es diario. Nos tenemos que estar renovando día con día. Entonces, sobre todo cuando hay un obstáculo, pues te vas a tener que renovar para continuar con el camino. Entonces la luz, nuestra luz, tiene que renovarse en el día a día. Y ya vimos de dónde proviene la fuente de nuestra luz. ¿De dónde proviene primeramente? El texto que dijimos del salmista, de la palabra. De la palabra, de ahí depende. ¿Sí? Pero ahora, de leer y de estudiar solamente, no. El Mashiach dijo, cuando le dijo a los discípulos, ustedes son la luz de este mundo. Y el Mashiach habló de cómo iba a funcionar esto. El Mashiach les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestra luz, con la que nosotros vamos a alumbrar,
depende básicamente de dos cosas. Una, el estudio de la palabra, y dos, la aplicación de la misma. O sea, no solamente estudio, no solamente aprendo, sino obedezco la palabra. Un creyente que realmente estudia y obedece la palabra es un creyente que va a alumbrar. Que va a alumbrar y lo va a hacer constantemente. Entonces, para que sea constante, la fuente de energía tiene que estar ahí. Si yo dejo de leer la escritura, entonces no tengo fuente de energía. No me está llegando las olivas, ¿no? El aceite, no me está llegando. Entonces mi luz se va a ir opacando y hasta se puede apagar. Entonces necesitamos estar alimentados, pero necesitamos estar obedeciendo. Porque también si estudio mucho y si sé mucho pero no obedezco, tampoco voy a tener mucha luz que digamos. ¿Se acuerdan que eso pasaba con algunos fariseos? Por eso el Mashiach decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos sí saben, pero no aplican, no hacen las cosas. Entonces no imiten sus obras. Esto de ser luz, mis hermanos, se trata de obedecer la palabra del Eterno. En la medida que lo hagamos así, vamos a estar alumbrando. Pero otra vez, esto se trata de ser constante, de tener continuidad. Ahora, los sacrificios. Los sacrificios, dijimos, tienen que ver con el cuerpo. Y literalmente es un sacrificio que tienes que hacer. ¿Qué cosas habrá que sacrificar en nuestro andar con el Eterno? Hablábamos acerca del rico y de Zaqueo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos escucharon ese estudio? Hablábamos del rico y hablábamos de Zaqueo. Este tema me llenó mucho cuando lo estaba elaborando esa parte del boletín. Y veía, ¿no? Hacía esta comparación. Y estamos hablando de cosas físicas. De que cuando no eres capaz de renunciar a lo físico, a lo material, entonces no vas a tener la capacidad de trascender, de subir, de avanzar. Haga de cuenta que el joven rico se topó con el obstáculo, se topó con la muralla y se le dijo cuál era la clave para poder continuar avanzando. Pero él, dice la escritura, se dio la vuelta y se fue triste. Pero no triste porque no pudo seguir avanzando, sino triste porque dijo, no, es que yo tengo muchas posesiones. No fue capaz de renunciar a lo material, a lo físico. No fue capaz de sacrificar. Entonces él ya no pudo seguir avanzando. Zaqueo, en cambio, entendió que tenía que sacrificar lo físico, lo material, en este caso la riqueza que había acumulado. Zaqueo renunció a todo eso, sacrificó toda su riqueza, porque él se dio cuenta que lo más importante en ese momento era lo espiritual. Y algo interesante es que a Zaqueo Yeshua ni siquiera le dijo. Al otro sí le dijo, una cosa te falta. A Zaqueo no le tuvo que decir. Zaqueo solito dijo, la mitad de los bienes le doy a los pobres y lo otro le voy a devolver a todo lo que les he quitado 4 veces más. Zaqueo se quedó sin nada, ¿eh? Pero la salvación llegó a su vida. Entonces él pudo seguir avanzando. Los sacrificios nos recuerdan a nosotros, mis hermanos, que nuestra vida va a ser una constante. El sacrificio en nuestra vida va a ser una constante. Vamos a tener que estar renunciando a ciertas cosas,
vamos a tener que estar sacrificando ciertas cosas para avanzar en nuestro camino hacia el reino del Eterno. Cuando nos cuesta mucho renunciar a cosas físicas, lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar ahí frente al muro, frente al obstáculo, y no vamos a poder avanzar. Cuando nos aferramos a lo físico, cuando nos aferramos a lo material, tenemos un problema. Entonces, la Torá nos recuerda, los sacrificios siempre van a ser continuos. Todos los días hay que sacrificar algo, y probablemente lo estemos haciendo y no nos demos cuenta, pero siempre va a haber algo que tengamos que sacrificar. A veces van a ser cosas quizás no tan relevantes, no tan importantes, no tan notorias, pero de pronto sí va a haber sacrificios importantes. Si no estamos dispuestos a sacrificar, no vamos a avanzar. Y tenemos finalmente lo del altar de oro. El altar de oro que dijimos conecta con nuestra alma y que nos habla de estar quemando incienso diariamente. Normalmente, ¿con qué conectamos el altar de oro? Con las oraciones. De hecho, el Apocalipsis lo dice así claramente. Dice que el incienso son las oraciones de los santos. Si lo pensamos así, entonces lo que le va a dar fuerza a nuestra alma son las oraciones. Y las oraciones, según la quema del incienso, tienen que ser continuas. El Rab Shaul también habló de eso, ¿no? También enseñó eso, y con unas palabras así bien sencillas nos lo dice. ¿Se acuerdan qué dijo? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahora, ¿qué quiere decir orar sin cesar? ¿Quiere decir que tienes que pasarte todo el día y toda la noche orando? No, tienes que dormir, ¿no? ¿O quiere decir que te tienes que pasar todo el día orando? No, tampoco, porque tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con nuestras funciones. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice orar sin cesar? Otra vez es necesario conectarlo con el tema o con los temas de la parashá. En este caso, la quema del incienso. O sea, el sumo sacerdote quemaba el incienso, no se pasaba todo el día quemando el incienso. Él quemaba el incienso en cierto horario, lo veíamos anoche. ¿En qué horario se quemaba el incienso? En la mañana y en la tarde. Igual junto con los sacrificios, ¿no? En la mañana y en la tarde. Entonces él quemaba el incienso y ya el incienso se quedaba ahí ardiendo. Esto es, mi hermano, mi hermana, como cuando usted se toma un medicamento, seguramente ha probado algunos medicamentos que dicen algo así como liberación prolongada, así dicen. Medicamento que te tomas y luego dice ahí, liberación prolongada. ¿Qué quiere decir? Que ese medicamento va a tener un efecto en tu cuerpo de muchas horas. En este caso, probablemente todo el día. Te tomas ese medicamento en la mañana y mira, todo el día te va a estar trabajando. De hecho, hay medicamentos que te lo aplicas y tiene una liberación prolongada, o sea, lenta en tu cuerpo, que hasta durante varios días traes el efecto del medicamento. Entonces, para que lo comparemos, así es como funciona esto. La quema del incienso no tenía que ser constante todo el tiempo, sino que cuando tú quemabas el incienso, en este caso el sumo sacerdote quemaba el incienso, eso tenía un efecto prolongado. Entonces, orar sin cesar no quiere decir que tienes que estar orando todo el tiempo. Pero que cuando tú estás en esa constante de que cada día elevas plegaria al Eterno, esa plegaria que tú elevas es como un medicamento de liberación prolongada. Y que esa plegaria va a ser una constante en tu vida.
Y también el altar de oro, hermano, ¿dónde se ubicaba el altar de oro? Ahí en el santuario. ¿Dónde estaba? En el lugar santo. ¿Y como en qué parte más o menos del lugar santo? Dice la Torá que tenía que estar justo frente al lugar santísimo. Era como una aduana, ¿no? Como un acceso, como si yo fuera a entrar al lugar santísimo, el altar de oro estaba ahí, justo ahí, como en la entrada del lugar santísimo. Y esto es también un mensaje, ¿no? O sea, mi acceso al lugar santísimo es a través de el altar de oro. O sea, yo accedo al lugar santísimo a través de la oración, sí, a través de la plegaria. Y eso, entonces, si yo lo hago cada día, a mí está alimentando mi alma, está cargando mi alma, me está dando fuerza. Entonces todo esto, hermanos, se conjuga, porque lo que dice la Escritura es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que ser santificados en todo nuestro ser. No nada más santifico el cuerpo, no nada más me enfoco en el alma o en el espíritu, me tengo que enfocar en todo mi ser, en todo lo que soy. Y tengo que estar fuerte en las tres áreas de lo que soy. Tengo que fortalecer mi alma, tengo que fortalecer mi espíritu y tengo que también fortalecer mi cuerpo para poder servirle al Eterno con todo lo que soy. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Acerca del cuerpo, lo principal es entender que vas a sacrificar cosas, que vas a sacrificar cosas de lo físico. Acerca del espíritu tienes que alimentar tu espíritu, tienes que darle fuerza a tu espíritu, a través de que ya vimos el estudio de la palabra y la obediencia a la palabra. Pero tu alma también tiene que estar fuerte, y tu alma se fortalece principalmente con esa conexión que tienes con el Eterno a través de la plegaria, a través de la oración. Y todo esto se tiene que llevar a cabo continuamente, todos los días. De allí, hermano, depende el que podamos continuar avanzando. Si de pronto te encuentras en tu vida o te sientes estancado, te sientes así, como frente a una muralla, a una barda, a un obstáculo, y que no puedes avanzar, es porque muy probablemente alguna de esas áreas de tu vida no está bien fortalecida. Y cualquiera de las tres que no esté bien fortalecida te va a limitar, te va a detener, no te va a permitir el seguir adelante. Ahora, todo esto que eran los ministerios del santuario lo llevaba a cabo el sacerdocio, ¿verdad? Los sacerdotes llevaban a cabo todo esto. Ya para cerrar nuestro tema, los sacerdotes quienes hacían los sacrificios, los sacerdotes que encendían la menorá, los sacerdotes que quemaban el incienso, ellos, aprendimos también en nuestra parashá, ellos tenían que ser consagrados al Eterno y ellos tenían que vestir adecuadamente. Son dos cosas que aprendimos esta semana de los sacerdotes. Otra vez, tenían que ser consagrados al Eterno, y para eso vimos toda una ceremonia de 7 días, y tenían que vestir de manera adecuada, con vestimentas que reflejaran dignidad, que reflejaran esplendor, que reflejaran santidad. Porque la enseñanza de los sacerdotes debe de complementar también nuestro tema. Todo eso se requiere, mis hermanos, para que podamos nosotros avanzar debidamente hacia lo que es el reino de Dios. Amén. Amén. Sonríen, que el Eterno les ama y les ama mucho, ¿verdad? Entonces, esto es, hermano, una constante. Hay que continuar.
hay que seguir. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber luchas, siempre se nos va a interponer algo, siempre va a haber algo ahí que nos estorbe, pero nuestra decisión tiene que ser continuar, buscar la manera de seguir avanzando. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos ustedes, hermanos, para nuestros hermanos virtuales también. Shabbat Shalom. La bendición del Eterno sea con todos. Así vamos a concluir nuestro servicio de hoy y despedirnos de nuestros hermanos a la distancia.